Es un honor para mí. Quiero darle las gracias al Señor por mami que me está acompañando hoy, ¿verdad? Que hizo un sacrificio de subir las escaleras. Le doy las gracias al Señor porque mi esposo, ¿verdad?, me acompaña en esta jornada que podemos compartir el tiempo de adorar al Señor y que podemos laborar para Él y gastarnos para Él. Para mí, ¿verdad?, una bendición maravillosa. Y gracias a Héctor y a mi compañera de trabajo, a Nelly, y a su nena. Nelly siempre, ¿verdad?, es fiel a mi invitación. Y más que a mi invitación, es a la invitación del Señor. Así que doy gracias porque siempre me acompañas y me apoyas, ¿verdad? Y me pongo contenta cuando sé que aceptas mi invitación. Así que gracias por estar aquí conmigo esta noche. Quiero primeramente presentarme delante del Señor, ¿verdad? Pueden quedarse sentados, pero vamos a elevar una oración para que sea el Señor quien se lleve toda la gloria, sea el Señor el que me use, ¿verdad?, para el propósito por el cual Él ha puesto este mensaje en mi corazón, y gracias a los pastores de la casa que me dan la oportunidad y este privilegio de llevar la palabra del Señor. Señor, te doy gracias en esta noche por la oportunidad maravillosa que me das, Señor, de llevar tu palabra. Mira, Señor, solamente te pido, como te he dicho en estos días, que no se trata de mí, no se trata de cuánto yo sé, ya la palabra está aquí, Señor. Es simplemente que yo pueda, Señor, ser usada para la gloria y honra de tu nombre. Que yo pueda, Señor, llevar este mensaje y transmitirlo de la manera correcta, sencilla y eficaz para la cual tú lo has puesto en mi corazón. Señor, solamente te pido que sea tu unción de lo alto, Señor, unción fresca, Padre Celestial, para que el propósito se cumpla. Mira, Señor, que cada corazón nuestro, Señor, sean tierra, Padre Celestial, donde la semilla germina y produce para la gloria y la honra de tu nombre. Yo todo te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es: estás convidado. La palabra del Señor se encuentra en Mateo 26, del 17 al 29. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús le dijo a los discípulos que siguieran a este hombre que tenía un cántaro donde prepararían la fiesta, donde celebrarían la Pascua. Estos discípulos, Pedro y Juan, siguieron las instrucciones que el Señor le dio y fueron a la casa del hombre. Ya este hombre tenía un salón preparado donde se prepararía la Pascua. Durante la comida esa noche, los discípulos empezaron a discutir, dice Lucas 22, que ellos empezaron a discutir entre ellos quién sería el mayor, el más importante. Jesús se levantó, le lavó los pies para enseñarles que debían servirse unos a otros. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él procuró, antes de instituir la cena del Señor, lavarle los pies a los discípulos para que ellos entendieran. El Señor siempre procuraba, ¿verdad?, mediante enseñanzas, mediante el ejemplo,
que ellos pudieran entender, para que grabaran eso, para cuando él ya se fuera y no estuviera, ellos pudieran entender los principios que él les quería dejar. Él no vino a ser servido, él vino a servir. En la mesa también estaba el que lo entregaría, que era Judas. En Mateo 26, 26, Mateo 26, 23, le dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Para que una persona meta la mano en tu plato, tiene que haber bastante confianza. Hay mucha gente que no le gustan que nadie le meta la mano en el plato, y si tú le metes la mano en el plato, no comen. Para que este hombre metiera en la mano en el plato con Jesús, tiene que decir que él era cercano al Señor. Este hombre caminó con el Señor. Estos discípulos vieron los milagros que el Señor hizo. Estos discípulos escucharon al Señor hablar, al Señor sanar. Esta gente eran cercanos al Señor. Dice la palabra del Señor que Él dice: mira, el que mete la mano conmigo en el plato. Ellos empezaron a preguntarle: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Como me viene a la mente como cuando el Señor da una palabra que dice: mira, a los pastores te van a traicionar. Y los pastores, la pastora predicaba y decía: pues mira, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y a veces hay desconfianza, ¿verdad? Porque uno no sabe por dónde va a venir el golpe. Asimismo, yo me imagino que se sentía el Señor. Él sabía, ¿verdad?, ya de antemano quién era que lo iba a traicionar. Pero como era una persona cercana a él, dice la palabra que él anhelaba que llegara este momento, porque él sabía que había propósito y que el propósito se tenía que cumplir. Y el trago amargo, dicen por ahí, ¿verdad?, se pasa rápido. Él decía: mira, yo anhelaba que llegara este momento, yo estoy triste. Y dice que en el Getsemaní la oración de angustia de él era bastante, ¿verdad?, una angustia bastante fuerte. Y en Mateo 26, 23, cuando él dice: el que mete la mano en el plato conmigo me va a entregar. Y el 25 dice: soy yo, maestro. Me encanta esta parte, porque cuando habían personas que el Señor me ministraba en mi vida y me decía maestra, me decía adoración, y después yo iba a algún sitio cantando y me decían: oye, pero tú te pasas cantando, tú eres adoradora, tú eres maestra. Yo le dije: bueno, perdóname, eso lo dijiste tú, yo no te dije que el Señor me había dicho eso. Y cuando yo llego aquí, no adivinen, porque no entran. Ustedes no se imaginan la sorpresa para mí cuando Judas le dice: soy yo, maestro. Y él le dijo: lo dijiste tú lo has dicho. ¿Sabes? Eso no te lo dije yo, eso lo dijiste tú mismo. Y después el Señor le dice: mira, sal y haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Después de la comida, Jesús instituye la cena del Señor, donde se conmemora que debe observarse hasta el día que Él vuelva otra vez. Lucas 12:34 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirle. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Esta comida simbólica consiste en comer pan, que representa su cuerpo. Mateo 26, 26 dice: partió el pan, comed, este es mi cuerpo. Y en Juan 6:51 dice: y el pan que yo les daré es mi carne. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16, dice que durante la Pascua, que era para el mes de abril, debía apartarse un cabro macho sin defecto de 1 año y en familia reunirse. Si la familia era pequeña, debían llamarse a otras familias, debían llamarse a los vecinos para hacer un grupo bastante grande, porque el cordero tenía que comerse completo. Me vino a la mente cuando nosotros celebramos Acción de Gracia en casa de los pastores, ¿verdad? Varias familias de aquí. Compartimos ese tiempo con ellos y nos comemos todo, devoramos todo, ¿verdad? Me vino a mi mente que así mismo como nosotros, varias familias, cada cual, ¿verdad?, se sienta a la mesa de los pastores y compartimos el pavo de Acción de Gracia para darle juntos gracias al Señor. Así hacían estas familias en el Antiguo Testamento, donde si la familia era una familia pequeña, tenían que buscar a otros que los acompañaran, porque el cordero debía comerse completo. De generación a generación, el propósito, ¿verdad?, era que ellos conocieran
de cómo el Señor durante la Pascua, ¿verdad? Que es lo que se conmemora, es como el Señor cuando pasó el ángel de la muerte, los cubrió a sus primogénitos en Egipto y cómo los sacó a prisa, ¿verdad? Dice la palabra, y los liberó de la muerte y de la esclavitud. Se comía el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud y el pan sin levadura, símbolo de purificación. La levadura se define como una sustancia que produce fermentación. Y me encanta porque buscando el significado de fermentación dice, se define como algo que hace uso de la energía del alimento y puede crear condiciones inadecuadas. Yo creo que esa definición está espectacular, porque así es el pecado. El pecado usa nuestra energía, nuestra vida, nuestras fuerzas para destruirnos y para crear condiciones inadecuadas. Así el pecado toma nuestra energía y crea condiciones inadecuadas y tenemos que procurar que nuestras vidas estén limpias de pecado. Por eso en el Antiguo Testamento ellos procuraban que las casas estuvieran limpias de pecado, limpias de levadura, perdón. Dice que nosotros, en 1 Corintios 6:19, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús dice, este es mi pan, llénate y sáciate. Y Él te invita a comer de Él y que llenes tu vida espiritual. La carne que se mira por sí sola en un plato, por más presentada y bien presentada que esté, no alimenta, debe comerse. Y así es la doctrina de Cristo. Hay que comer de su pan que sacia para vida eterna. Este es un banquete enviado del cielo para salvación y todos estamos convidados. Convidados significa que todos estamos invitados y el que invita paga. Convidado literalmente significa eso. Y a nosotros en Puerto Rico, ¿verdad, Ramón? El que invita paga. Así que no seamos indiferentes. Él le dice, bebed de ella todos. La copa, el vino, mi sangre. En Juan 4:10 dice, yo soy el agua viva. Y así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para expiación de los pecados, Jesús iba a ser entregado por uno de los que comía con él para el perdón, para la remisión de nuestros pecados. Dice en Mateo 26, 28, 29, hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros. Este vino, este nuevo pacto quedaba establecido en la cena del Señor. Esta copa es el nuevo pacto que es mi sangre. Y dice, haced esto todas las veces en memoria de mí. Es que todas las veces nosotros debemos, cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, que Él dejó instituida, es para recordar de dónde Él nos sacó, el sacrificio que Él iba a hacer para remisión de nuestros pecados. Y dice en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es la fuente, Él es la vid, y fuera de Él nada nosotros podemos hacer. Nosotros somos como esas uvas, ¿verdad?, que están en esa fuente. Y en las cosechas de los vinos, el año, se conoce la cosecha, si fue buena o fue mala, pues si hubo lluvia, cómo estaba el tiempo durante ese año. Y nosotros, ¿verdad?, esas uvas no pueden tener ese jugo, ese sabor, si no tienen un buen año en las lluvias, en el tiempo. Y el Señor dice, mira, nosotros fuera de Él, como si fuéramos esa uva, nada podemos hacer. Porque una uva sin sabor, unas uvas que son secas, amargas, ¿verdad?, no son buenas no son buenas. Asimismo, nosotros fuera de Él, fuera de esa fuente que sacia para vida eterna, nada podemos hacer. Él era el sacrificio inminente de su vida por el perdón del pecado, porque Él fue justificación de nuestras culpas, para la salvación de la humanidad y la redención. Él fue propicio y se entregó por ti y por mí. Propiciación significa cobertura. Y así como en el Antiguo Testamento era derramada la sangre en el propiciatorio, en el lugar santísimo, ¿verdad?, el sacerdote tenía que matar un cordero por su vida. También tenía que ir y pasar al lugar santísimo y el propiciatorio era la tapa de oro del arca. Y ahí era derramada la sangre de un cordero y entonces se soltaba otro
para que se fuera como en señal de que la culpa era quitada, ¿verdad?, del pueblo. Asimismo, él dio su vida por nosotros nuestra culpa fue sobre él, porque él se hizo expiación, ¿verdad? Y me encantaba esta parte porque esa yo la tuve mala en el instituto y tuve que ir sobre ella para no confundirme en lo que es remisión y en lo que es expiación. Expiación, ¿verdad? Es que la ira de Dios fue sobre él. Dice, la ira de Dios y la venganza de un Dios ofendido fue sobre él. Eso es expiación. Es que nuestro Dios tenía tanta ira porque el pueblo era un pueblo indiferente hacia él, era un pueblo idólatra, era un pueblo bien, bien tremendo, ¿verdad? Y él estaba tan enojado con la humanidad